Ahora, estamos ahorita en una etapa que se llama proceso de terciarización. Son esas palabras domingueras que yo les digo, úsenlas para que digan, este sí sabe. Impactan a sus clientes. El proceso de terciarización es ese proceso en el cual el sector servicio se va convirtiendo el dominante en la economía. En este caso, en un marco de economía globalizada y de conocimiento. Es decir, cada vez más gente está en el mundo de los servicios. De hecho, en México, donde más gente está colocada trabajando es en el comercio, parte de los servicios. Así que estamos en ese momento de ese proceso de terciarización que usan mucho, por ejemplo, los sociólogos, los economistas, para mostrarnos de que en esta economía globalizada y en esta economía del conocimiento se va logrando cada vez más esa idea de que el conocimiento es poder. Saben que muchas veces hemos leído en los libros, el conocimiento es poder. Y sí es cierto eso, sí y solo si ese conocimiento esté sistematizado y se baje a la realidad para la resolución de los problemas. Hay personas que saben mucho, sin embargo, de repente no saben bajar ese conocimiento a la realidad. Entonces, el conocimiento es poder, sí, solo sí, para aquellos que saben transformarlo en solución de problemas. Vean ustedes, ¿quiénes son los que ganan más? Hagan ustedes un análisis y verán que son aquellos profesionistas, aquellos emprendedores, aquellos empresarios que les resuelven problemas a la gente, que les resuelven problemas a las empresas. ¿Cómo lo resuelven? Con el conocimiento. Y ahí es donde entra el sector servicios. El sector servicios ayuda a generar soluciones. Desde el punto de vista, ahorita vamos a ver una serie de estadísticas basadas en el INEGI. El INEGI tiene una obra muy importante que es los censos económicos. Los censos económicos tienen dos unidades, dos formas de aproximarse al fenómeno de los negocios de las empresas. Entonces, en términos generales, hablamos de unidades económicas, y esas unidades económicas el INEGI las divide en dos: el establecimiento o la empresa. Son las dos formas de que entiende las unidades económicas. El establecimiento se define en función a su ubicación física, a su construcción. Entonces, por eso aquí vemos en la imagen, ¿no? Por ejemplo, un local, una tienda, es un establecimiento, una carnicería es un establecimiento. El otro nivel es empresa. La empresa es una entidad que por su propio derecho es capaz de poseer activos, realizar actividades económicas, tiene fines de lucro y puede contar con uno o varios establecimientos. Aquí sería interesante en la parte de la empresa subrayar la parte lucro. Si su idea es más que comercial, más que de generar ganancias, por ejemplo, más hacia aspectos, por ejemplo, a lo mejor culturales, por dar una idea, a lo mejor te conviene más bien una AC. Ya ven que las AC no tienen fines de lucro. Pero si tu idea es ser empresa, debes de tener muy en claro que obviamente tienes que buscar un lucro para que esa empresa pueda subsistir, porque sin dinerito la empresa se muere. Entonces, la diferencia es que el establecimiento es el puro local, el lugar físico. La empresa ya implica más cuestiones e incluso una empresa puede tener varios establecimientos. Por ejemplo, yo puedo tener la fábrica de pan Doña Lupita y tengo establecimientos en Coyoacán, en San Ángel y en Churubusco. Entonces tengo varios establecimientos, sí, pero soy una empresa. Muy bien. Ya ven que los últimos 2 sexenios, con mis queridos amigos panistas, se fomentó mucho esto. Las pymes, ¿sí o no? La Semana Pyme, el Fondo Pyme, es decir, pequeñas y medianas empresas. Pero si hacemos nosotros un análisis a partir de estos censos del 2008, que fueron publicados en el 2009, vemos que de un total de 3.627.059 empresas, solamente el 4.1 era pyme. Es decir, se estaba enfocando a un segmento muy acotadito, muy pequeño. Y en cambio,
El 95.7 de las unidades económicas, en este caso empresas, eran microempresas. Ya esta parte estaba olvidada. Ahora, bueno, ¿cómo ahí habrá gente que dice, bueno, ¿cómo se divide? ¿Cómo sé que es una micro, una pequeña, una mediana, una grande empresa? Hay muchas formas de aproximación teórica al fenómeno. Hay algunos que para poder clasificar en este tipo de empresas lo hacen en función al número de personas que trabajan en la empresa. Es el criterio más común. Hay otros que dicen, no, es en función a los ingresos de la empresa. Dependiendo de la cantidad de que recibes, puede ser micro, mediano o grande. Y hay otros que es una combinación de ambas. Tanto el número de personas como por la cantidad de ingresos. Entonces, pueden encontrarse ustedes diferentes clasificaciones y con diferentes números en cuanto a lo que se entiende, ¿no? El INEGI hizo la clasificación de 1 a 10 personas que están trabajando en una empresa, es una microempresa. Si tú piensas a tener una empresa que va a estar en este rango, vas a ser micro. O si ya la tienes, estás en este rango. La pequeña va de 11 a 50 personas trabajando en esa empresa. La mediana va de 51 a 250 y la grande de 251 en adelante. Esto es lo que vamos a usar nosotros para efecto de este curso, de una manera práctica. Entonces, se dan cuenta simplemente por ver esta gráfica lo importante que era integrar a las micro. Nos estábamos haciendo el harakiri y ahorita lo vamos a ver un poquito más claro en los siguientes mapas. Les decía que la geografía es una disciplina poco conocida en México, a pesar de desde que la primaria nos enseñan geografía hasta la prepa, pero pocas veces nos enseñan, y bueno, ¿para qué cosa sirve? Una de las cosas que les he querido enseñar a muchos empresarios, colegas míos, es para qué sirven una serie de carreras que de repente parecieran que no tienen que ver nada con la empresa. La historia, la geografía, la antropología, las ciencias de la comunicación, la biblioteconomía, la archivonomía, o sea, una serie de disciplinas que aparentemente dirían, esas disciplinas no tienen que ver con este mundo, ¿no? Y al contrario, dentro del mundo globalizado, el mundo de la economía globalizada, son disciplinas que de repente te abren el panorama y de repente puedes ver muchas cosas y con las disciplinas tradicionales que estudiaban esos fenómenos económicos, de repente no lo puedes percibir tan claramente. Miren, este mapa, vemos que está dividido las regiones en el país a partir de lo que era el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio pasado. Ahí se dividió en región centro, la región noreste, la noroeste, la occidente y la sur-sureste. Se divide en 5 grandes regiones. Lo que vemos en cada círculo es el papel que juegan las empresas en cada una de las regiones. Cada círculo equivale al 100% de cada unidad económica en cada región. Si ustedes observan, las que están en color carne son las microempresas. Andamos, por ejemplo, la sur-sureste es donde más microempresas hay, estamos hablando del 95.4%. Es apabullante con respecto a la cantidad de pequeñas, medianas y no se diga grandes empresas. Casi, ¿se acuerdan del Pac-Man? ¿No? O sea, parece decir, las micro en ese sentido, por unidades económicas, se comen al resto de las unidades económicas. Y se dan cuenta, en casi todas las regiones andamos hablando del 90% como mínimo. Otro punto importante es el número de empleos y el otro sería el ingreso. Mientras que en unidades económicas, en empresas, teníamos casi el 90% de microempresas, en generación de empleo, ¿cómo baja? Tenemos, por ejemplo, 38%, 33%, ya en el mejor de los casos, 55.8%. Y en cambio, las otras empresas, las pequeñas, las medianas, las grandes, empiezan a ampliarse mucho más. Entonces aquí nos empieza a ver ya como que hay un desfase, ¿no? Pero
la cosa no para ahí. Los ingresos. Se volteó todo. En número de unidades, 90% micro. En empleo, póngale 50%. Y en ingresos, ¿quiénes se llevan la lana? Las grandes empresas. Y para colmo, las grandes empresas son transnacionales. Entonces el dinero no se queda muchas veces aquí, sino... Y en cambio, las microempresas, esas sí son acá la mayoría son de mexicanos. ¿Sí se dan cuenta la cosa cómo está de grave? Tenemos 90% de unidades económicas, 50% generan empleo y andamos en un rango hasta del 9% en centro de México en cuestión de ingresos. ¿Eso qué nos dice? Que las microempresas no están siendo apoyadas, que nos está faltando capacitación, planeación e investigación. O sea que se tiene que hacer toda una cuestión estructural que va desde cuestiones políticas, gubernamentales, hasta cuestiones de la ciudadanía que está metida en el mundo empresarial. Muchas veces se nos hace fácil abrir un negocio, entre todos esos que abren, todos se copian los mismos aciertos y los mismos errores, y te da la ley cero, suma cero. Si tú tienes 1 menos 1, te da 0, y nadie da el valor agregado. Al final de cuentas, todos quebraron, o nada más queda la ley de 2. Al final de cuentas, solamente 2 son los que ganan en la competencia. Entonces, eso es lo que a veces ve uno en la calle. Cerrazón constantemente de negocios que se fueron a la quiebra. Entonces, las MIPYMES en lo general, como el sector servicios, son las unidades económicas más numerosas del país, que es lo que acabamos de ver. Rango regional, 92-95% aprox. Las MIPYMES de servicios son generadoras de empleo, un rango regional de 33 al 55% dependiendo de las regiones. Sin embargo, todo esto no se refleja en ingreso, en las que son superadas por las grandes empresas. Las MIPYMES tienen un rango regional del 9 al 29%. Entonces, ante esta situación tan alarmante, ¿qué es lo que se ha buscado? Que aquellos que están entrando al mundo de las microempresas entren de una manera más regulada, capacitada y buscando la manera de que tengan apoyos, de manera de que no se vayan a la quiebra en los primeros 2 años. De hecho, el 80% de las MIPYMES quiebran en los primeros 2 años por falta de profesionalización, apoyo o políticas mal encaminadas. Entonces, por un lado, las empresas son una fuente de empleo, son una fuente de ingreso, pero por otro lado, está faltando una serie de elementos para que esas empresas realmente tengan la fuerza, el impacto que deberían de tener. No sé si ustedes se acuerden de Kodak. Kodak era un referente en fotografía. Kodak dijo, todavía yo tengo 30 años más o menos en mi proyección para seguir siendo el líder en la fotografía. ¿Y qué creen? Que los japoneses empezaron a trabajar una cosa llamada la fotografía digital. Y Kodak no le dio la importancia. Bueno, pues pasa. Y ya ven cómo son los japoneses. Rapidez. En 5 años le habían dado la vuelta a Kodak. Hoy Kodak es una empresa que se tuvo que ir a la quiebra y ya quedan unos cuantos localitos por ahí en Kodak y los japoneses les ganaron en la fotografía digital. Entonces, si las grandes empresas como Kodak, que eran los grandes líderes, la nueva economía se los tragó, imagínense a nosotros en lo micro. Entonces, de repente tenemos que tener esa humildad y dedicarnos a capacitarnos, a investigarnos, a actualizar. Por ejemplo, ese curso es producto de estar constantemente estar actualizándose, más las experiencias. Ya ven, por ejemplo, estábamos en el comercio tradicional y ahora ya hay que el comercio electrónico. Y además del comercio electrónico, ahora ya viene el comercio, ya también está el comercio móvil.
Ah, pero todavía, y está el comercio ubicuo. Si no te actualizas, te come la competencia. ¿Se dan cuenta por qué es importante no solamente integrar a las pymes, sino también es importante integrar a las MIPYMES? Porque si no integramos a las MIPYMES, nosotros mismos nos estamos haciendo el harakiri. De hecho, los grandes problemas que sufre México es porque se han reducido las posibilidades de empleo bien pagado. En regiones o países donde puedes tener acceso a empleo y bien pagado, los problemas de toda índole se amortiguan. Pero si afectamos la parte del empleo, todo lo demás afecta. Entonces, por eso es la gran urgencia. Necesitamos emprendedores, necesitamos empresarios que generen empresas, porque al generar empresas generen empleos y generen ingresos. Pero no nada más se necesita un bulto de empresas, sino tienen que ser empresas capacitadas, emprendedores capacitados, comprometidos. Ese es el gran reto. Entonces necesitamos investigar. El plan de negocios, lo más importante es eso, que el emprendedor sepa cómo se está moviendo el mercado donde van a trabajar. O sea, ya cuando te metes a un negocio, tienes que investigar a lo que vas. Entonces tienes que investigar, esa es la principal función de un plan de negocios, que sepas cómo se mueve tu mercado, qué está pasando, cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, cómo te insertarías tú en ese mercado. 2, planear. Tiene uno que ver qué escenarios a futuro, a mediano, a corto, a largo plazo puede haber, tanto en el macroentorno, o sea, qué me está pasando en mi país, qué me está pasando en mi región, como en mi cuadrita, el microentorno. Tengo que planear qué está pasando, cómo tengo que estar jugando, y más en esta economía tan cambiante, porque aquí ya ven que ahorita lo que está de moda es el cambio. Ahora, también se requiere crédito. Ya ven que ahorita hay una gran ola que sí, a nivel gubernamental. Vamos a abrirle el crédito a las MIPYMES. Sí, está bien. Pero por eso lo puse en cuarto lugar. Siempre y cuando tengas los otros 3 puntos y el 5. Porque si nada más es darte crédito por darte crédito, igual te estás haciendo el harakiri. Entonces, sí crédito, pero en función a lo demás. Porque si no, después no vamos a saber ni en qué quedó el crédito. Muchas veces lo vamos a usar para otras cosas. Entonces, hay que saber en qué momento se pide el crédito. Hay que saber cuánto se pide de crédito, para qué se pide. Muchas veces pedimos el crédito y ni siquiera tenemos clientes. Harakiri total. Entonces, es lo que vamos también a ir viendo, cómo podemos sacarle jugo. Y obviamente, bueno, estamos en un lugar donde la tecnología es muy importante, ¿no? Entonces, la tecnología, lo que hemos querido es que tanto la ciencia y la tecnología baje a las microempresas. Sin embargo, hoy tenemos posibilidades, tenemos planes, amigo, para que ustedes puedan tener diferentes alternativas de investigación, planeación, capacitación, y que no sean ostentosas. Entonces se requiere de un cambio estructural en la política mexicana que no se concentre solo en las pymes, sino que integre las microempresas. Es decir, pasar de programas pymes a MIPYMES. Bueno, ahora vamos a entrar en materia concretita. ¿Qué es un plan de negocios? Podemos decir que un plan de negocios es un documento que te permite ver si tu empresa es sustentable y sostenible. Palabras modernas, ¿sí o no? Mucha gente piensa que sustentable y sostenible es lo mismo, y no es cierto, son dos cosas muy diferentes, aunque suenen parecido. Lo sustentable está en función a lo ecológico, a la conservación, y busca que se disfrute del entorno natural, cultural, en esta generación y generaciones posteriores. Y lo sostenible es que esa empresa pueda avanzar, que tenga la parte económica viable para que pueda seguir existiendo. ¿Sí me explico? Entonces son dos cosas muy diferentes. Otra definición, como geógrafo, es el mapa del tesoro. Es el mapa para georreferenciar en el éxito tu empresa. Todo nos ha pasado de repente
Ya ven que ahora hay hasta GPS, ¿no? Y entonces ya rápido dices, ¿cómo llegar a tal punto? Una maravilla. Bueno, antes, aunque sea el guía roji de papel. Pero cuando vamos a un lugar, sí o no, siempre queremos, y más si nunca hemos ido, siempre tratamos de buscar la manera de cómo llego a tal lugar. El plan de negocios es, otra forma de decirlo, es el plan de planes. Tú puedes tener tu plan de marketing, tu plan de ventas, tu plan de producción, tu plan de comercialización. Todos esos los integra el plan de negocios. Es el plan de plan. Te ayuda a reducir riesgos como evitar quiebras. Si tú ya más o menos sabes qué quieres y qué estrategias vas a necesitar, cuánto dinero pedir, etcétera, 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 se te reducen notablemente los riesgos de una quiebra. Es decir, un plan de negocios te da seguridad. Te ayuda a determinar la cantidad de inversión. Bueno, te ayuda a seleccionar el nicho de mercado. ¿A quién le vas a vender? Parece obvio, pero muchas veces le queremos vender nuestro producto o servicio a quien no lo necesita. Y sin embargo, si nosotros pusiéramos a pensar muchas veces cuando queremos venderle un producto, un servicio a alguien, se lo estamos vendiendo a la gente no indicada porque no hemos siquiera determinado cuál es nuestro nicho de mercado. También te ayuda a obtener apoyos como créditos. Ahora hay muchas formas de tener lanita y saberla mover. Y ustedes tienen que tener algún crédito de alguna institución bancaria, microfinanciera, fondo pymes, Nafinsa. ¿Saben qué es lo primero que les piden? Su plan de negocios. PACMIC, FONAES. Proponer acciones para que la empresa sea sustentable y sostenible, ya lo dijimos. Establecer y alcanzar metas en tiempo determinado, eso es muy importante. Las metas deben de tener un tiempo determinado, si no, nunca se hacen. Aumentar productividad, competitividad y utilidades. Lo más importante del plan de negocios es que permite conocer el mercado, las necesidades de los clientes, ayuda a convertir en realidad el sueño de abrir una empresa. Independientemente de lo que sea tu negocio, hay dos hipótesis que tienes que demostrar en tu plan de negocios. Hipótesis número 1. Mi producto o servicio se necesita en el mercado. O sea, lo estamos afirmando. Partimos de que sí. Yo parto de la idea de que mi producto o servicio se necesita en el mercado. A lo largo de la investigación voy a ver si eso es cierto o es falso. O parcialmente. La segunda hipótesis también es afirmación. Ya ven que las hipótesis son afirmaciones a demostrar. Mi empresa es viable. Muchas veces, al terminar de hacer el plan de negocios, dices en la torre, pues no me alcanza. Espérate un momento. Hay otras veces dices, es que mi producto es muy innovador, entonces de repente tienes que buscar la coyuntura exacta para que entre. Entonces tienes que muchas veces alternar. Y hay veces que sí tienes que buscar una estrategia diferente porque dices, por aquí no va la cosa. Entonces, pero para eso tienes que investigar. Entonces, esas son las dos grandes hipótesis que tienes tú que ir descubriendo a lo largo de todos tus estudios en el plan de negocios. El plan de negocios lo que te ayuda es integrar toda una serie de conocimientos que se han venido desarrollando en la administración, en la mercadotecnia, en la economía, en la historia, en la geografía, X. Por ejemplo, el proceso administrativo, dirección, planeación, organización y control, tienes que referirlo en tu plan de negocios. ¿Cómo se vaya haciendo cada una de esas partes del proceso administrativo? Tienes que ver también cómo vas a ir tú estructurando tu empresa en sus diferentes áreas. Mercadotecnia y venta, producción, operaciones, administración, finanzas, recursos humanos u otras. Tienes que desarrollar lo que se conocía como las 4 Ps en mercadotecnia. También le llaman mezcla mercadológica. Producto, precio, plaza, promoción. Y yo ahí le pongo una T para que es el tiempo. Así como es importante la plaza, que es el espacio, también es importante el tiempo. Y adentro del tiempo y del espacio se lleva todo lo demás.
una empresa, un negocio, un producto, está dentro de los marcos del tiempo-espacio, ¿sí o no? El plan de negocios integra todas estas áreas y actividades para que las estudies, las investigues, para darle orden, funcionalidad y enfocarla en la obtención de misión, visión y metas. Al terminar de elaborar un plan de negocios podrás contestar. O sea, cuando estemos al final del curso, los que se echen las 10 sesiones, me van a poder platicar dónde estoy, diagnóstico, a dónde voy, pronóstico, a dónde quiero ir, objetivos, cómo conseguir los objetivos, es decir, qué estrategias tengo que tener, qué medios se tienen que utilizar, táctica, y cómo medir resultados, control. El mundo de los negocios, en el buen término de la palabra, es una guerra. Entonces debes tener tácticas, tienes que tener estrategias, si no, te comen. Temario, que son las 10 sesiones que estamos viendo ahorita. La sesión 1, que es en la que ya estamos viendo la estructura del plan de negocios, y vamos a ver la primera parte, que es la introducción, que se ve el currículum, la descripción del servicio. 2. Investigación de mercado. Y ahí uso una palabra histórica bien rimbombante, heurística. En las ciencias de la información, la archivística, la biblioteconomía, la historia, se empezaron a dar cuenta que ahorita ya el problema no es de falta de información. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos exceso de información. Cualquier tema que ustedes quieran le ponen en el Google y ¡ups! Pero ¿cuál es el problema ahora? Que ese exceso de información luego de repente no sabemos qué tan buena calidad tenga esa información. Primer problema. Segundo problema. ¿Cómo sistematizo esa información de manera que se convierta en dato, en información? Información en conocimiento y conocimiento en acción. Tiene su proceso, o sea, no nada más es de... Eso te lo da la heurística. Buscar información, ordenarla, sistematizarla de manera que tú puedas convertir desde los datos en información hasta conocimiento y conocimiento aplicable. Sección 3, investigación de mercado, la segunda parte. Pero vamos a ver un tema bien bonito que es la segmentación. ¿Cómo segmento mi mercado? ¿Demográficamente, geográficamente o por estilo de vida? Ahí vamos a ver. En función a la información encontrada, lo vamos a aplicar para segmentar. Por ejemplo, ahorita los mapas que les enseñé de las MIPYMES. Cuando yo dije, es que las MIPYMES son el 90%, dije, de aquí soy. Por ejemplo, echándome un comercial, a nivel, vamos a poner, cuestión financiera. Los bancos más o menos tradicionales, por ejemplo, Bancomer, le apuesta donde hay dinerito. Por ejemplo, Delegación Miguel Hidalgo, ¿no? Que es una de las fuertes, Benito Juárez. Banco Azteca le apuesta a un sector que estaba olvidado y se coloca en pueblitos, en el buen sentido de la palabra, o en colonias populares. Mientras que Bancomer y la mayoría de los bancos tradicionales van a estar del lado de la parte financiera, económica fuerte del país, del corredor Zócalo, Reforma, Santa Fe. Banco Azteca está en Ecatepec, está en Nezahualcóyotl, está en estas partes dominando. ¿Qué hizo Banco Azteca? No les copio lo mismo que ya están haciendo los otros. Busco un nicho de mercado diferente que no está atendido y ahí está la venta. Tema 5, planeación, ver la cuestión de las ventas. Todo el mundo queremos vender, ¿verdad? Ese es el punto. ¿Y cómo vendo esto? ¿Y cómo vendo lo otro? ¿No? Luego, ver la estructura de la empresa, la organización y los aspectos legales, que eso es muy importante. También otro punto, la dirección y el liderazgo. Finanzas y control, financiamiento. Ahí les voy a dar varios tips para dónde deben ir, con quién deben ir, para buscar qué onda con el crédito. 10. Resultados, viabilidad de la empresa y resumen ejecutivo. Si bien el resumen ejecutivo son de las cosas que van hasta adelante de un plan de negocios, lo vamos a ver hasta el final porque, como su nombre lo dice, es el resumen de todo el plan. Entonces no lo podemos hacer al principio. Objetivos del curso.
Proporcionar la metodología y técnicas básicas para la elaboración del plan de negocios para MIPYMES de servicios. Analizar la estructura de un plan de negocios para determinar las estrategias a seguir para lograr las metas comerciales, etc. Otra parte es la descripción de tu negocio y tu servicio. Y ahí entra la primera actividad, la primera tarea. Si tú todavía no tienes la idea clara, empieza esta semana a ver las diferentes posibilidades, pero ponlo en el papel y empieza a describir qué es tu producto o tu servicio y qué es tu empresa, o sea, cómo la definirías tú. Pero no en función a lo que tú sabes, sino en función pensando de que el cliente no sabe nada de lo que tú estás haciendo. Es importante saber qué significa cada cosa para que nuestro cliente entienda lo que queremos. El otro punto es el currículum, que si tú quieres que haya lanita y quieres que haya gente que invierta en tu proyecto, pues tiene que conocer por lo menos en los aspectos generales, ¿sí o no? El currículum te ayuda a que sepan de ti, que sepan tu experiencia, tus conocimientos, tus capacidades, etcétera. Entonces, es uno de los elementos que toman aquí. Cuando yo tomaba muchos de estos cursos, yo quería pues hablar luego del plan de negocios, ¿no? Y a veces nos echaban varias sesiones sobre desarrollo humano y nos empezaban a hablar de la cuestión de la autoestima, por ejemplo, uno de los temas fundamentales. Como emprendedor y como empresario, muchas veces te van a hacer pomada, valga la expresión, en tu persona o en tu proyecto. Y les digo esto para que no se espanten. Y les digo esto para que cuando eso pase, no se me caigan. Esto es de paciencia, esto es de resistencia. Y ahí es donde entra muchas veces la autoestima. La autoestima muchas veces es lo que te ayuda a salir adelante y a buscar por otras formas, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante, la cuestión de la autoestima. Y muchas veces para eso también sirve el currículum. Tenemos que crear una mentalidad empresarial, una mentalidad emprendedora, tenemos que capacitarnos en esa línea porque las instituciones no nos prepararon para eso. Entonces, por eso se requiere crear interfaces por medio de investigación, planeación y capacitación para que ustedes triunfen. Yo también necesito un plan de desarrollo personal. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿A qué me dedico? ¿Cuál va a ser mi fin en la vida? Así que necesitamos un plan de desarrollo personal en el cual veamos nosotros cuál es nuestra vocación. La vocación se define por aquellos elementos que tú tengas gusto por hacer, pero que tengas también la capacidad de hacer o que puedas obtener esa capacidad. Entonces tengo que encontrar cuál es mi vocación en la vida, analizar qué es lo que puedo hacer yo con gusto y con capacidad. En tu proyecto personal también tienes que ver tu misión, definir cuáles son sus tareas y funciones dentro de la sociedad. Eso es muy importante. Capacitar, investigar, educar, transformar. ¿Qué es lo que yo voy a aportar a la sociedad? Porque yo estoy inserto en una sociedad. ¿Qué misión debo tener ahí? Y plantearse dónde quiero llegar en un futuro. Y tengo que establecer estrategias para realizar, ¿no? Es decir, tengo que tener una serie de objetivos. Tan importante puede ser empleado, como puede ser emprendedor o como puede ser empresario. O sea, las tres partes son importantes. Sin embargo, en función a este gusto y capacidad, a esta vocación, hay gente que se le da más la cuestión emprendedora, la cuestión empresarial. Eso también tenemos que hacer una autoevaluación, un autodiagnóstico. Por ejemplo, si te gusta sentirte tranquilo de que recibirás tu salario en tiempo determinado, si no te molestan las actividades rutinarias o mecánicas, te sientes bien bajo las órdenes de otras personas, entonces tu mejor opción es ser empleado. Si yo quiero ser empleado, si yo soy aspirante a un empleo, tengo varias estrategias. Voy directamente a la empresa que me interesa que me contraten, busco anuncios en periódicos, revistas, internet, o busco apoyo en una empresa de selección. ¿Sí? Ahora, si tú vas a ser empresario, tienes que saber también esto, porque tú vas a tener que formar un buen equipo. Entonces tienes que ver todo este proceso.
Entonces, cuando una persona ve un anuncio de empleo, tiene que ver que tenga, bueno, qué puesto ofrecido, el perfil requerido, la remuneración, el contacto. Tienes que poner una carta de presentación, o sea, no tiene que ir así en aventar el currículum y ya. Una pequeña carta de presentación en la cual tú digas, bueno, soy fulanito de tal, me dedico a esto y al otro, ¿no? Y mi intención es estar en parte de su empresa. Y necesitas, pues, tu CV. Eso es en el caso de empleados. Ahora vamos para la cuestión de los emprendedores. ¿Qué diferencia hay entre un emprendedor y un empresario? El emprendedor es una persona creativa, una persona que tiene ideas y puede tender a que esa idea la convierta en empresa, pero también puede vender la idea, conocer gente nueva, nuevos lugares, nuevos horizontes, cambiar de aires, como decimos popularmente, ¿no? Tener mi propio negocio. Los que hagan eso son los que van a tener el dinerito, paradójicamente. La piedra angular de todo eso, los que aporten algo positivo a su sociedad. Ustedes, si quieren ser emprendedores o dar el siguiente paso y ser empresarios, tienen que satisfacer necesidades, satisfacer las necesidades del otro, pero tienes que ver hacia el bien común. Esa es la idea. En función de que tú sepas resolver problemas de los otros, en función de que tú sepas crear necesidades que a lo mejor la gente no se había visto. Si yo quiero triunfar en el mundo de los negocios, si yo quiero tener 1 o 2, en primer lugar, piensa en los demás. Que lo que tú hagas le sirva a la gente. Entre más le sirva a la gente, entre más problemas resuelva, ahí está el dinerito. Y el trabajo es primero y ya hasta después viene la recompensa. Bueno, un emprendedor tiene que tener conocimiento, habilidades, actitudes, independencia, paciencia, saber negociar, ser innovador, capacidad para resolver problemas, adaptación al cambio y actualización, trabajador. Muy bien, yo quiero contactar inversionistas, quiero que alguien me apoye económicamente, ¿no? O sea, no sé, fondo pyme, un banco, una microfinanciera, ¿no? Pues tengo yo también que ver la manera, como emprendedor, cómo contacto con esos inversionistas. Tengo que ir directamente con ellos, o tengo que estar pendiente de concursos, convocatorias. Por cierto, ahora hay muchas convocatorias importantes para empresarios culturales, científicos. Hay una amplia gama, ¿no? O entrarle, por ejemplo, a una incubadora. En una incubadora te van diciendo, bueno, todo este proceso de manera asistida para que tú puedas tener tu negocio de una manera que vaya reduciendo riesgos. Así que también es importante para acercarse a los inversionistas que ustedes elaboren su currículum como empresarios. Por eso es la otra parte. Que de ustedes, valga la expresión, tienen que enamorar a sus inversionistas con su idea. Tienen que cautivarlos, tienen que seducirlos. El inversionista, él va a pensar, ¿yo por qué tengo que invertir en el proyecto de fulanito de tal? ¿Sí? Entonces, ahí tienes tú primero que enamorarlo. Y para eso necesitas, 1, que sepan qué onda contigo, y 2, que sepas describir tu negocio de la manera más clarita. Si tú llevas esos 2 elementos bien hechecitos, ya tienes rounds ganados en esto, ¿sí? Así que es bien importante la cuestión del currículum. Ahora, el currículum, en este caso, se requiere que se haga en función a lo que tú estás haciendo. Tiene que ser en función a los aspectos relacionados con lo que tú quieres emprender, lo que tú quieres hacer de negocio. Se tiene que evaluar los elementos que tienen que ver con la parte académica, siempre y cuando estén relacionados con lo que tú estás haciendo.
Tienes que poner la parte de la experiencia, que muchas veces nos olvida y que es vital, porque en función de que dicen, ay, mira, es que sí sabe, mira, tantos libros, tantas conferencias, o sea, más o menos les vas dando tu seguridad a la gente para que invierta en ti. Y tienes que poner algo que antes no se ponía y que ahora incluso es lo que están tomando más en cuenta, tanto los reclutadores en cuestión de empleados como los inversionistas en cuestión de emprendedores y empresarios. Las competencias y la inteligencia emocional. Lo que pasa es que el reclutador quiere medir quiénes de esas personas que están ahí tienen esa inteligencia emocional. ¿Cómo afrontas tú el estrés, los problemas, las actitudes adversas? Entonces, ahora también otros le llaman las competencias, ¿no? Que sepas hacer X o Y cosa, ¿no? Capacidad de liderazgo para resolver problemas. Entonces, todo eso lo tienes que poner. Hay dos tipos de currículum, el currículum europeo y el americano. El europeo es en el que le echamos nosotros toda nuestra quema a los tacos, como dicen vulgarmente. Es así casi puede ser de a libro, ¿no? Y tienes oportunidad incluso de poner fotocopias de tus diplomas, de certificaciones, logros académicos, etcétera, ¿no? Pero el más utilizado, y de hecho es el que se usa en los planes de negocio, es el estilo americano. El estilo americano es, por lo mucho, 2 páginas. Ya así exagerado. De hecho, lo ideal es una. Que pongas así en concretito estos elementos que hemos platicado, pero en una cuartilla. Es decir, tiene uno que tener capacidad de síntesis, de manera que tú en una paginita puedas tú lograr ese contacto, ese conecte con tu inversionista. Entonces, yo como emprendedor tengo que poner también una carta de presentación y en mi plan de negocios también pongo mi currículum. Bueno, entonces, en síntesis, el currículum es el escrito en el que se especifica lo que se es, lo que se sabe hacer y lo que se aspira a llegar. Es tu mejor carta de presentación, generalmente es por escrito, aunque les digo ahora ya hay otras formas como el video currículum que está jalando fuerte para cierto tipo de empresas, se está usando mucho. En cierta manera, cuando tú estás haciendo tu currículum, cuando estás haciendo tu plan de negocios también, tienes que pensar, en primer lugar, en el ser, en segundo lugar, en el hacer, y hasta el tercer lugar, como resultado viene el tener. La gente lo hace al revés. Todos queremos primero tener. Después, si bien nos va, hacer, y el ser olvídalo. Entonces, la línea correcta, ser, quién eres, hacer, qué haces y qué es lo que haces mejor que de todo el mundo, ¿no? Para que puedas tener. Importancia del currículum. Estamos en una sociedad cada vez más competitiva, por lo cual tenemos que sabernos vender. Muchas veces como profesionistas, como empleados, como emprendedores o como empresarios, es que no nos sabemos vender. Y la primera gran herramienta que tenemos es precisamente nuestro currículum. El currículum como resultado de esa investigación personal. Conócete a ti mismo. En función de que te conozcas, tú vas a poder llevar esa línea. Ser, hacer y tener. Hazlo como una forma de autoconocimiento. La estructura del currículum debe llevar datos personales, contacto, estudios realizados, idiomas, tus conocimientos de informática que ahora son fundamentales, tu experiencia y tus competencias. Importante, un currículum debe ser breve, en especial si estamos hablando del tipo americano. Debe ser fidedigno. No por quererle poner mucha crema a mis tacos, de repente diga cosas que no son. Debe ser estructurado, bien redactado, pulcro y debe ser clarito. Elementos a destacar en el CV.
responsabilidad, puntualidad, honestidad, dedicación al trabajo, inteligencia emocional, competencia, conocimientos. Si eres autoridad en una materia, pues pruébalo por medio de tus artículos, tus libros. Si tienes facilidad de palabra, pues también destacarlo. La autoestima te genera dinero y éxito. Todos estos elementos que vemos aquí es un poco lo que hemos platicado ahorita, cómo se elige a un empleado o cómo a veces se ve si un emprendedor o un empresario son candidatos a un crédito. Hay que ver una oferta de empleo o una convocatoria para hacer alguna empresa, la publicación del anuncio, la evaluación del anuncio, el envío del CV. Y esto que es para el CV también lo podemos aplicar para el plan de negocios. CV y plan de negocios seleccionado, CV y plan de negocios en reserva, CV seleccionado para otro puesto, CV y plan de negocios no seleccionado pero interesante, o CV y plan de negocios no interesante. Obviamente pues nosotros queremos ¿verdad? Ahí tenemos que echarle estudio. Muy bien, entonces los emprendedores requieren de su plan de negocios para transformar su idea en una empresa. Esa es podría ser otra definición. Yo soy emprendedor, ¿cómo aterrizo esa idea? Por medio de mi plan de negocios. Los empresarios necesitan un plan de negocios para identificar fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, o sea, el famoso análisis FODA. Muy bien, vamos a concluir. El emprendedor y el empresario requieren saber redactar correctamente su currículum vitae, que es parte del plan de negocios, para mostrar los conocimientos y las experiencias que se tienen relacionados con la empresa que desea abrir o que dirige. Por otra parte, si tú sabes analizar los currículums vitae, cuando te toque a ti armar tu equipo, armar tu empresa, pues vas a tener una gran herramienta para seleccionar a los mejores candidatos. Y al final de cuentas es lo que queremos, ¿no? Que tengas en tu empresa, más que cantidad. A lo mejor dices, quiero una microempresa, pero con pura gente de primer nivel. Entonces tienes que saber analizar los currículums para ver a quién escoges, a quién no. Esa es una actividad sugerida. Si ustedes aprovechan el transcurso de la semana, hagan estos 4 puntos. 1. Describe por escrito detalladamente tu producto o servicio a ofrecer. Piensa que tu cliente no sabe nada al respecto. Ahora, incluso antes de ponerlo por escrito, igual puedes hablarlo solo, o con un amigo, o con la novia, o con la esposa. Primero, trata de describirlo con sus propias palabras, de la forma más clarita, ¿no? Punto 2. Describe las necesidades que satisface tu producto o servicio. La publicidad en la actualidad sobre eso se está yendo. 3. Describe tu empresa a abrir, o si ya está abierta, bueno, descríbela. Y 4. Realiza tu información con información enfocada a lo que te vas a dedicar. Muy bien, gracias.